Buenas tardes, alumnos. Estamos aquí comenzando nuestra cuarta parte de nuestra clase de biología. En esta ocasión vamos a observar, vamos a compartir un proceso celular muy importante para todos los organismos vivientes. Y digo para todos porque también es sumamente importante para ti y para mí, para que podamos seguir subsistiendo como seres vivos. De otra manera, pues nos transformaremos en otra cosa, pero vivos ya no estaremos. También esa ley de la conservación de la materia de la vida lo veremos en física la próxima semana, pero no nos adelantemos. Estamos viendo procesos celulares biológicos, en este caso la fotosíntesis. Les quiero compartir, como en otras clases, una presentación para que se nos haga un poco más sencillo el seguir con estos conocimientos. Bien, tenemos aquí en nuestra presentación la fotosíntesis. Decimos aquí, los animales dependen de las plantas para alimentarse. Las plantas dependen de la luz solar para producir alimento en la fotosíntesis. Si la luz solar no llegara a la Tierra, las plantas no podrían sintetizar alimentos y tampoco oxígeno, y todos los animales terrestres, incluidos los humanos, morirán. ¿Cómo obtienen energía las plantas? Es una pregunta que todos nos deberíamos de realizar constantemente, porque sin las plantas no generamos oxígeno, sin oxígeno no se da la respiración celular, sin respiración celular no podrían preservarse los seres vivientes. Este proceso se llama fotosíntesis, es el proceso por el cual las células o los organismos vegetales producen energía, ¿sí? Toman la energía lumínica, la luz del sol, es capturada por las plantas y las algas y la transforman en energía química. ¿Qué significa entonces fotosíntesis? ¿De dónde viene esta palabra? Foto, sabemos, significa luz. Síntesis es una producción de una sustancia por medio de reacciones químicas. Fotosíntesis, entonces va a ser producción de energía, producción de luz a través de una reacción química. Los conceptos básicos de la fotosíntesis son los siguientes. Primero, es un proceso anabólico, construye glucosa, construye azúcar, ¿sí? Construye carbohidratos y se usa la energía lumínica, que es el sol y es natural. Los carbohidratos son sintetizados por las plantas usando dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y tienen como producto liberación de oxígeno. Es al contrario, es su proceso de respiración, es su proceso de síntesis de respiración que el de nosotros o el de algunos de los animales. Nosotros sintetizamos oxígeno y excretamos o desechamos dióxido de carbono. Es un ciclo en el ecosistema de subsistencia de unos con otros, ¿no? Una simbiosis natural en la cual los organismos vivientes se dotan de lo necesario unos a otros. Resumida una ecuación, el dióxido de carbono más agua más la luz que es absorbida por la clorofila nos va a dar carbohidratos más oxígeno. Carbohidratos les sirve a ellas para seguir viviendo, a los vegetales, y liberar el oxígeno que les sirve al resto de los seres vivos para poder subsistir. Tenemos otros conceptos básicos como las proteínas y las grasas. Son hechos de los productos intermedios de las reacciones fotosintéticas, ¿sí? Y tenemos minerales y agua que son incorporados por las raíces. A partir de estos, de las proteínas, minerales, agua y grasas, las plantas pueden hacer cualquier cosa que necesiten para mantenerse saludables, ¿sí? Y cuenta la fotosíntesis. Ahí tenemos un diagrama que muestra lo que se necesita en el proceso de la fotosíntesis. Agua, minerales que los da la tierra, son absorbidos por las raíces, los materiales de las plantas, que son carbohidratos, grasas, proteínas, y que son sus nutrientes orgánicos. Luego ellos ingieren dióxido de carbono del aire y producen carbohidratos y oxígeno, que es lo que liberan. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? ¿Dónde va a ocurrir? Dentro de los organelos de la célula vegetal. ¿Dónde va a ocurrir? Bien, pues en los cloroplastos, ¿sí? En los cloroplastos. La clorofila absorbe la energía lumínica y da energía a las reacciones de la fotosíntesis. Se utiliza para que todo este proceso de energía
energía, alimentación, o nutrición, reproducción, se dé en la célula vegetal. La luz es la fuente de energía para la fotosíntesis en las plantas y en las algas, que son los que producen más oxígeno en el planeta. El cloroplasto es el lugar donde ocurre la fotosíntesis y la clorofila es la sustancia que absorbe la luz del sol para realizar la fotosíntesis. ¿Sale? Bien, vamos a completar la ecuación básica que iniciábamos al principio. Dióxido de carbono más agua más la luz absorbida por la clorofila nos va a dar como resultado carbohidratos y nos va a liberar oxígeno. Los carbohidratos, los absorben otra vez las plantas a través de las raíces y el oxígeno es liberado para que otros seres vivos lo puedan utilizar para seguir respirando. Los requerimientos para la fotosíntesis o qué se necesita para la fotosíntesis. Pues aquí está de una manera más clara. Requiere 3 químicos y un factor ambiental. ¿Cuáles son los 3 químicos que se requieren para la fotosíntesis? La clorofila, el dióxido de carbono y el agua. Y el factor ambiental obviamente es la luz del sol. Ojo, ponemos la luz del sol porque muchas veces solamente decimos luz y pensamos que si pongo una plantita con luz del foco de mi casa puede producir fotosíntesis. No, tiene que ser una luz solar natural. Recordemos que las plantas funcionan como las celdas solares, ¿sí? O los calentadores solares que tenemos en casa. Simplemente es un ejemplo de la fotosíntesis, de la función celular o de los organismos vivientes vegetales, ¿sí? Copiamos la manera de ellas adquirir el calor del sol y nosotros lo hicimos en fotoceldas. ¿Cómo ocurre entonces la fotosíntesis? La fotosíntesis nos da reacciones químicas y nos da reacciones no lumínicas. Es decir, para que haya una fotosíntesis lumínica se requiere luz. Para que haya una reacción no lumínica, pues no requiere luz, pero puede ocurrir con luz. Es decir, hay plantas que generan su propio calor a través de su propio proceso y que pueden ser expresadas a través de la fotosíntesis. Eso se llama catalizador de enzimas, ¿sale? Es decir, transforma la energía propia en energía calorífica, en el cual puede producirla para desarrollar la fotosíntesis. Son pocos los vegetales que hacen esto, pero sí hay. Las reacciones lumínicas, pues, ¿qué se necesita? Luz, y rompe las moléculas de agua y origina la liberación de hidrógeno y oxígeno. Agua, luz solar sobre clorofila nos va a descomponer la molécula de agua y nos va a separar los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. El hidrógeno se va a la tierra con una reacción no lumínica y el oxígeno es liberado al aire. Este proceso se llama fotólisis del agua, ¿sí? Agua, luz solar, clorofila, hidrógeno y oxígeno es lo que se libera. El hidrógeno, les repito, va a la tierra y el oxígeno va al aire. Y a este proceso se llama fotólisis del agua, es decir, la desintegración del agua, ¿sí? A través de la luz. Fotólisis, pues sabes, foto, luz, lisis, rompimiento, destrucción. ¿Sale? Bien. Tenemos la manera de explicar cómo se va a transportar la luz a través de las hojas. La luz o la fotosíntesis se va a transportar tanto la secreción del oxígeno y del hidrógeno como la absorción de la luz y de los carbohidratos a través de las hojas. Muchos creemos que es a través de las raíces, pero no, es a través de las hojas. Los productos luego son transportados a otras partes de las plantas y así es como logra vivir todo ese organismo vegetal. ¿Sí? En plantas monocotiledóneas son aquellas que la glucosa sintetizada durante la fotosíntesis se disuelve y se transporta a otros lugares. Esas son como las palmas, como las palmeras, como algunos cactus, ¿sí? Los cuales van a sintetizar su glucosa,
que son sus carbohidratos, para ellas vivir, y luego las van a transportar al resto de sus componentes o de su estructura. Y las dicotiledóneas son cuando las moléculas de glucosa son rápidamente incorporadas a grandes moléculas de almidón. El almidón es convertido en azúcar en la oscuridad y transportado a otras partes de la planta, pero a este se llama proceso no de fotosíntesis, sino es el proceso de nutrición a través de la conversión del almidón al azúcar, y por eso al convertir el almidón al azúcar puede darse en un ambiente oscuro la nutrición. Y aquí tenemos más o menos un ejemplo, un esquema de cómo el almidón, que se transforma en azúcar, pasa al tallo, luego este carbohidrato es absorbido por la misma planta, se da la fotolisis, que es la destrucción del agua, y se libera hidrógeno y oxígeno con la suma del agua y el dióxido de carbono, ¿sale? Y todo este proceso se da en la noche y la fotosíntesis se da en el día. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Provee una fuente de alimento básico para los vegetales. Las plantas usan energía lumínica o la luz del sol para sintetizar alimentos. Son productores y proveen de una fuente de alimentos básicos para las otras formas de vida, ¿sí? Los vegetales, pues, es el alimento para muchas otras especies u organismos vivos, incluyéndonos a nosotros. Mantiene el balance de oxígeno y de dióxido de carbono en el aire, ¿sí? Entonces, si solamente expiráramos o exhaláramos dióxido de carbono, el oxígeno se agotaría en el aire y obviamente nos envenenaríamos. Por eso el papel fundamental de las plantas es ingerir el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno, ¿sí? Bien, reemplaza al oxígeno consumido por respiración de todos los animales y las plantas, y la combustión, es decir, todo aquello que quemamos, las mismas plantas, los vegetales, lo van purificando, lo transforman otra vez en oxígeno. Aquí vemos la importancia de la fotosíntesis, el dióxido de carbono que es excretado o liberado por las fábricas, por la respiración de todos los seres vivos, va llenándose la atmósfera, ¿sí? Entonces los vegetales, los árboles, las algas absorben ese dióxido de carbono o dióxido de carbono, ¿sí? Hacen su proceso de fotosíntesis, llenan la tierra de hidrógeno y liberan al aire el oxígeno limpio, una vez más, para poder respirar. ¿Cómo afectan los factores ambientales a la tasa de fotosíntesis? ¿Cómo? Pues principalmente la tasa de fotosíntesis incrementa rápidamente con el incremento de la intensidad lumínica, ya que más energía es abastecida a las reacciones lumínicas. Es más, en los días más cálidos, más calurosos, el proceso de fotosíntesis es mucho mejor. Entonces a veces pensamos que hace mucho calor, el sol está muy fuerte, es contraproducente. No, a veces nos ayuda a liberar mayor oxígeno a la atmósfera, ¿sí? Otro, el incremento para cuando la intensidad lumínica alcanza un punto de saturación. Es decir, se hagan de cuenta que las hojas, las plantas, los vegetales ya se cargaron por completo, entonces pues ya no van a aprovechar la luz del sol, ¿sí? También el calentamiento global, el crecimiento de la temperatura y también la liberación de dióxido de carbono de una manera no controlada, ¿sí? Por el exceso de fábricas, el exceso de coches, etcétera, ¿sí? Seguimos con esto, entonces, la tasa de fotosíntesis incrementa con un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, debido a que más materias primas son abastecidas a las reacciones no lumínicas, ¿sí? Entonces estamos generando bastante dióxido de carbono y no damos ese espacio para que el proceso de fotosíntesis pueda ir limpiando nuestro oxígeno, puede ir generando más oxígeno. Bien, todo esto de la última pregunta, ¿cómo son usados los productos fotosintéticos por las plantas? Pues de tres maneras: para generar energía, para almacenar y reservar la energía, azúcar, granos de almidón, las grasas, y también para convertir a otras sustancias para el crecimiento, como la celulosa
que es lo que le da la fortaleza a los tallos, y el glicerol y ácidos grasos, que se combinan para formar grasas, usados para formar membranas y se almacena como reserva alimenticia, que cuando consumimos vegetales es lo que nos ayuda a estar bien o nos favorece. Y la convierte en aminoácidos, que es una unidad básica de proteína, y repara y crece o hace crecer al cuerpo. Por eso los aminoácidos esenciales, también los seres humanos, son de suma importancia. Bien, entonces, el significado de la fotosíntesis, termino con esta diapositiva, dice: si no hubiera fotosíntesis, ¿qué pasaría con el abastecimiento de alimento en la Tierra y cómo puede ser balanceada la concentración del dióxido de carbono y el oxígeno atmosférico? Discute el significado de la fotosíntesis bajo estos dos aspectos, ¿sale? Bien, si no hubiera fotosíntesis en el mundo, ¿qué pasaría con los alimentos y qué pasaría con la concentración de dióxido de carbono que vamos nosotros generando en el planeta? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Esta es una actividad que tú vas a realizar cuando mires esta clase. Bien, con esta clase doy por concluida esta parte de la biología, de nuestra materia de la biología. Obviamente la biología es amplísima, pero traté de resumir lo mayor posible, lo más importante de esta asignatura. Entonces, muchísimas gracias. Sigamos trabajando a través de nuestras plataformas. Bien, gracias.